Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar esta noche acerca de Dios el Hijo. Dios el Hijo es el primer lugar donde vamos a empezar aquí en su hoja. Dios el Hijo Jesús. Dios el Hijo Jesús. Y empezamos con este principio. Número 1, Jesús es eterno. Eterno Dios y Salvador. Entonces Dios el Hijo, Jesús. Jesús es eterno Dios y Salvador. ¿Ok? Jesús es eterno Dios y Salvador. ¿Qué significa la palabra eterno? Que nunca acaba, ¿no? Que es para siempre. ¿Ok? Entonces cuando miramos aquí la doctrina de Jesús, entendemos que Jesús no era un ángel creado como creen algunos. Él siempre existía. Uno de los versículos y los pasajes favoritos míos es Juan 1. So vamos a ir ahí. Juan 1 en su Biblia. Y algunos tienen la nueva traducción viviente. Y está bien. Juan 1:1. So Dios, el Hijo, dice en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él que es la palabra existía en el principio, ¿con quién? Con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Entonces aquí vemos que en el versículo 14, si bajamos un poco, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. ¿Okay? Entonces continuamos con el testimonio de Juan. Pero me encanta ir a este pasaje porque aquí vemos que Jesús siempre ha existido. Entonces cuando miramos en el libro de Apocalipsis, dice que Él es el principio y el ¿qué? Y el fin. Entonces Él dice que yo soy el alfa y la omega. Entonces significa que nosotros cuando pensamos en tiempo, pensamos en, bueno, yo nací en enero 10 del 1971. Para mí es cuando el tiempo empezó. Pero en realidad el tiempo empezó mucho más antes de que este mundo fue creado. Entonces lo que se llama la historia de antes o la eternidad antes es cuando Dios y el Espíritu Santo y el Padre, Hijo, el Espíritu Santo ya estaban presentes en la eternidad. Y creo que es un poco difícil a veces entender eso porque nosotros, estamos aquí y tenemos 70 años o vivimos 80 años, etcétera, pero Jesús siempre, siempre, siempre ha existido. Ahora, un punto que debemos notar es en Colosenses 2:9. Vamos a ir ahí en su Biblia. Colosenses 2:9. Y tengo una computadora y 3 hojas de notas aquí, entonces voy a mirar esto un poco lento, pero Colosenses 2:9. Dice Pablo en Colosenses 2:9, pues en Cristo
habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, como hablamos esta mañana de la autoridad. Entonces Jesús, el primer punto para los que llegaron hace poco, Dios el Hijo, Jesús, y el primer punto principal es Jesús es eterno Dios y Salvador, eterno Dios y Salvador. Okay, ahora vamos a ir a Apocalipsis 1:8. El último libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:8. Y dice Juan en Apocalipsis 1:8, el Señor Jesús está hablando. Y Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era, y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y lo que vemos aquí en el libro de Juan es que Juan empieza a ver unas visiones del Señor Jesús y el Señor Jesús empieza a hacer unas declaraciones de su persona. Vamos a regresar ahora al Evangelio de Juan 8:58. El Evangelio de Juan 8:58. El Evangelio de Juan 8:58. Sí, ahí lo tienen en sus notas. Okay. Entonces Jesús le contestó, les digo la verdad, aun antes de que Abraham naciera, ¿y qué dice? Yo soy. Okay, ahora, para los que piensan que lo que él mencionó aquí era algo, ligero, algo que no tenía mucha importancia, noten el versículo 59. En ese momento tomaron, ¿qué? Piedras, ¿para qué? Arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Entonces, él estaba diciendo en estos versículos, el principio, el fin, ¿ok? ¿Y qué está en el medio? Abraham, ¿ok? Moisés, David, nosotros, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, pero Él siempre ha existido en el pasado, siempre va a existir en el futuro, y Él estaba con cada uno de ellos presente durante su tiempo aquí en esta tierra. Y por eso cuando Él dice, bueno, ustedes en Mateo 28, yo estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado presente en el pasado y también en el futuro. Ahora, miramos aquí a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Después de primera y segunda de Timoteo, Hebreos 1:8, casi, y después de Tito, Filemón, Hebreos, casi al final de la Biblia. Hebreos 1:8. Dice, pero al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. El libro de Hebreos hace una conexión bastante interesante entre el Antiguo Testamento
y Jesús. Y esta conexión es que reconoce los eventos y los hechos del Antiguo Testamento, pero con la perspectiva que todo está apuntando ¿a quién? A Jesús. Y hay una palabra clave en el libro de Hebreos que es la palabra mejor. Y creo que hace 2 semanas hablamos del Antiguo Testamento. Perdón, lo escribí en inglés. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hablamos de la idea de la palabra testamento significa pacto, promesa. ¿Ok? Y en el libro de Hebreos habla acerca de Jesús, que es un mejor pacto, mejor promesa. ¿Para quién? Para nosotros, pero también para los hijos de Israel. ¿Okay? Pero un punto interesante, si le encanta el Antiguo Testamento, pueden leer el libro de Hebreos y lo que van a ver es que Cristo es el centro de ese libro, pero también hablamos hace 2 semanas que en la Biblia lo que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es una N, es la palabra redención. ¿Ok? El Antiguo y el Nuevo Testamento, el tema principal es que conectar al hombre con Dios otra vez. Esa es la idea principal. Ahora, mirando aquí entonces como un repaso, primero Dios el Hijo, Jesús. Jesús es eterno, Dios y Salvador. El segundo punto, Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido. Ahora, nosotros a veces como cristianos hoy, gentiles, cuando escuchamos esa frase, muy pocas personas se ponen de pie y gritan y cantan, gracias a Dios, Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque de nuestra niñez, que no era algo tan grande como para un niño o una niña de Israel. Ellos constantemente estaban hablando de quién, de el Mesías que estaba por venir. Y ellos estaban muy emocionados porque ellos pensaban que este Mesías iba a tener un reino aquí en la tierra, inmediatamente un reino político, un reino nacional y un reino religioso. ¿Ok? Entonces ellos pensaron, bueno, cuando al fin llega el Mesías, Él se va a establecer como una persona nacional, político, religioso y va a ser el líder de Israel. ¿Cuál fue el problema con su expectativa? Que no fue. Jesús vino como un hombre que era siervo. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Entonces, sí, Jesús es el Mesías prometido, pero el Mesías prometido, antes de gobernar políticamente, nacionalmente, religiosamente, primero Él tenía una gran tarea. ¿Cuál era esa tarea? ¿Okay? Liberar los que estaban en esclavitud, romper el poder del pecado, ¿ok? Y eso era su ¿qué? Su tarea, servir a las personas, sanar a las personas. Y después, cuando miramos el libro de Apocalipsis, después Él va a regresar para ser ¿qué? Un líder político, nacional, religioso. Está bien, no hay problema. Pero ese primer viaje era ser un siervo. Muy importante. Porque los judíos que rechazan a Jesús, lo rechazan porque Él murió en la cruz. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que el Mesías puede morir en la cruz cuando eso en
nuestra tradición, no es posible. ¿Ok? Ahora, Jesús es eterno Dios y Salvador. Jesús es el Mesías prometido. Vamos a mirar a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Y esto habla acerca de Jesús, donde Él iba a venir, que era Belén. Dice Miqueas, el último libro en el Antiguo Testamento, antes de Mateos. ¿Okay? Antes de Nahum. Estoy pensando en Malaquías. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, otra vez, el problema es que ellos miraron el Mesías con expectativas políticas, nacionales, religiosas, no como un servidor. Como repaso, hace 2 semanas hablamos acerca de los autores de los evangelios y su perspectiva de Cristo. ¿Se recuerdan? ¿Ok? Mateo, ¿cuál era su perspectiva de Cristo? ¿No están sus notas? ¿Cuál era? ¿Se recuerdan? Cuando él escribía de Cristo, escribía como rey. Entonces, estamos ahí. Entonces, Mateo escribía que Jesús era el rey. Marcos escribía que Jesús era hombre. ¿Ok? No, siervo. Sí, estoy haciendo un examen aquí. So Mateo escribió que Jesús era el rey. Marcos escribió que Jesús era un siervo. Lucas escribió que Jesús era un hombre. Y Juan escribió que Jesús era hijo de Dios. ¿Ok? So, rey, siervo, hombre, hijo de Dios. Y eso nos ayuda también a entender la doctrina de Jesús. Ahora, Jesús nació de una virgen. Es el próximo punto. Jesús nació de una virgen. Lo que vemos aquí es que entre Isaías, el versículo ahí es Isaías 7:14, y el principio, cuando nació Jesús, habían 700 años de profecía. Okay, so antes de nacer Jesús, el profeta Isaías anunció que el Mesías iba a nacer, ya estaba por venir. Ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque ¿cuántos aquí han escrito el nacimiento de una persona como Jesús 700 años antes? Nadie. Entonces, esto nos ayuda a entender que el Mesías, el Señor Jesucristo, tenía un tiempo, pero Él iba a llegar en el tiempo perfecto de Dios. Russell estuvo hablando esta mañana acerca de cuando estaban escribiendo la Biblia y empezaron a traducir de hebreo, al griego de ese día. El griego de ese día era algo que se compartía y muchos tenían entendimiento de ese idioma. Entonces, por eso cuando empezaron a compartir el Nuevo Testamento y lo que decían los apóstoles, etcétera, muchos tenían la capacidad de leerlo y entenderlo porque eran un griego sencillo. ¿Ok? Muy importante. Entonces, Jesús es eterno Dios y Salvador. Jesús es el Mesías prometido. Jesús nació de una virgen y noten este punto aquí. Fuimos amados por el Padre, salvados por el Hijo y cambiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer eso todos juntos. ¿Listo? Fuimos amados por el Padre, salvados por el Hijo y cambiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Me encanta eso, porque es tan sencillo. Ahora, el próximo punto. Jesús vivió su vida en sumisión completa al Padre y sin
pecad. Jesús vivió su vida en sumisión completa al Padre y sin pecad. Sin pecad. Vamos a ir a Juan 6:38, el Evangelio de Juan 6:38. Juan 6:38. Jesús dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos lo que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que Jesús no vino a esta tierra para establecer un reino político. Él vino para escuchar la voluntad del Padre y también hacer la voluntad del Padre. Ahora, imagínense por un instante la diferencia en nuestra vida si cada día, cuando nos levantamos, le pedimos, Señor, yo tengo mis planes hoy, pero yo quiero que la voluntad suya tenga la prioridad en mi vida hoy. Aquí están mis planes, aquí está mi agenda, aquí está mi calendario. Señor, hay algo aquí que debo cambiar en este momento. Y si el Señor nos muestra, bueno, esto debemos cambiar o debemos añadir una llamada a esta persona o a esta persona, entonces, ¿cómo cambiaría nuestra vida con esa actitud? Bastante, ¿no? Bastante. Yo sé que lo hacemos, posiblemente no cada día, pero la idea es, Señor, no tu voluntad, mi voluntad. Entonces aquí tenemos, vamos a poner, la hija mía es la artista en la familia, no su papá. Estas son las nubes, ¿ok? So, el Señor le estaba hablando a Jesús, ¿ok? Jesús estaba escuchando y Jesús empezó a tomar, ¿qué? Acción. La idea era escuchar de Dios, recibir y entonces poner en práctica lo que Dios estaba diciendo. Entonces no era una pregunta de lo que Jesús quería, era, ok, ¿qué es lo que el Padre quiere para esta persona, para esta situación, etcétera? Y entonces Él empezó a tomar acción. Dice, Jesús vivió su vida en sumisión completa al Padre y sin pecar. Ya que estamos en Juan, vamos a regresar a Juan 5:19. Juan 5:19, así no tienen que ir muy lejos. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su ¿qué? Por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Ahora, hace como 2 semanas me levanté un sábado en la mañana y se me olvidó llevar algo a la basura. Entonces estaba medio dormido, salí de la lucha y estaba caminando afuera. Y me vio un señor jamaiquino que estaba cortando la hierba en un patio y me dice, tienes cara de cansado. Ni lo conozco. Sí, estoy bien cansado.
y me dice, ¿estabas tomando mucha cerveza anoche? No, por eso no estoy cansado. Entonces se me acercó y empezó a hablarme. No, pero yo sí, me tomé 5 cervezas anoche. Wow, yo no tomé cervezas, pero sí estoy cansado. Y empezamos a hablar y entonces de una cosa y la otra me enteré que él va a una iglesia, entonces ya paró la conversación acerca de las cervezas. Interesante cómo eso sucede. Pero en el momento, si soy sincero, no tenía ganas de hablar con ese señor. Porque yo salí por un momentico rápido para poner algo en la basura y regresar. Pero cuando él se acercó a mí, es como el bombillo se me encendió. Ok, Señor, tú tienes un propósito aquí. Y empezamos a hablar un poco y hablar de la iglesia, hablar de la fe, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros tenemos un plan, ¿no? Y muchas veces el plan va en la dirección opuesta de lo que Dios quiere para ese momento. Pero Dios nos enseña y si estamos escuchando, ¿qué hacemos? Nos alineamos con el plan de Dios. Ahora, noten lo que Él menciona aquí. El Hijo, en el versículo 19, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve lo que el Padre hace. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Él estaba mirando constantemente una puerta, como dice la Biblia, a ver si el Señor estaba abriendo una puerta para el Evangelio. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Estamos trabajando, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer en el día y a veces hay una puerta, pero estamos tan ocupados que no vemos la puerta. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que yo siempre estoy mirando a ver dónde está esa puerta para abrir la puerta, porque yo sé ahí es donde el Padre está obrando. Ahora, el próximo punto dice, Jesús es nuestro Redentor, el único mediador entre el hombre y Dios. Jesús es nuestro Redentor, el único mediador entre el hombre y Dios. Ahora, antes de continuar, quería mirar una cosa más aquí, en el libro de Hebreos. Hebreos 4:15. Antes de continuar a esa parte, Hebreos 4:15. Y hablando aquí de Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice, por lo tanto, en el versículo 14, Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca, ¿qué? Pecó. Ahora, cuando las personas dicen, no es que Jesús es Dios, Él no puede entender mi tentación o mi situación. Aquí dice que todo lo contrario. Él fue tentado de la misma forma que nosotros éramos tentados. Ahora, ¿cómo una persona es tentado? ¿Okay? Los ojos, el orgullo y el deseo de ¿qué? De tener más. ¿Okay? Hay 3 partes, ¿no? ¿Okay? Entonces Adán y Eva fueron tentados en 3 partes. Jesús fue tentado por Satanás en 3 partes. ¿Okay? Entonces una de esas partes es, bueno, tú necesitas esto y Dios lo tiene escondido. Tú lo debes, agarrar, es tuyo. El otro es, no, tú debes tener esta posición
tú debes tener esta sabiduría, este conocimiento. Y siempre es un engaño que nos desvía del camino del Señor. Ahora, vamos a regresar al próximo punto. Jesús es nuestro Redentor, el único mediador entre el hombre y Dios. Ya sabemos que 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un hombre entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a mirar a Efesios 2:18, regresando a la mano izquierda, antes del libro de Filipenses, Efesios 2:18. Adelante. Efesios 2:18. Dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que mencionó nuestro pastor esta mañana. Nosotros tenemos el mismo acceso. Cuando alguien me llama Padre Marcel, yo sé que hay problemas. Porque cada persona tiene el mismo acceso. ¿Una persona que recién ha conocido al Señor Jesús tiene el mismo acceso? Claro que sí. ¿Una persona que tiene ya 20 años en la fe tiene el mismo acceso a Dios? Claro que sí. ¿Un pastor? Sí. ¿Uno que no es pastor? Sí. Entonces el acceso es basado en la gracia de Dios, no en el título que uno tiene o no tiene. Muy importante. Entonces Jesús es nuestro Redentor, el único mediador entre el hombre y Dios. Y noten ahí que no dice el mediador más estas 3 o 4 cosas. Es el único. Ahora, vamos a continuar. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado en una tumba. Déjenme repetirlo. Jesús murió en la cruz y por nuestros pecados y fue sepultado en una tumba. ¿Por qué es tan importante repasar eso? Porque algunos dicen que, primeramente, que Jesús no murió en la cruz. Algunos dicen que lo robaron, que engañaron los soldados romanos y se lo robaron. Pero dicen que no, Él no fue crucificado, Él no murió de esa forma. Ahora, eso es algo que históricamente está verificado, entonces no es algo que en realidad tenemos que debatir. Una persona seria que quiere estudiar la historia de una persona puede ver que Él fue crucificado, no hay duda ninguna. Ahora, cuando dice aquí Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado en una tumba, tenemos que tener cuidado porque a veces las personas dicen que los judíos lo crucificaron. Ahora, en realidad los judíos lo encontraron culpable, los romanos lo mataron, lo pusieron en la cruz, pero en realidad, ¿por qué el Señor fue a la cruz? Porque Él quiso, voluntariamente, se entregó a los soldados, a los romanos. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní y llegaron los soldados y estaban buscando al Señor Jesús y preguntaron, y Él preguntó, ¿quién busca? Y ellos dicen, no, estamos buscando a Jesús. Y Él dice, yo soy. ¿Y qué sucedió en ese instante? Se cayeron. Ahora, Él fue voluntariamente, no fue algo que lo engañaron. Él estaba completamente de acuerdo con los romanos
y con los judíos en los próximos pasos. No era un engaño, no era algo que le sorprendió. No, él estaba completamente presente en el momento, sabiendo exactamente el próximo paso en el plan de Dios. Ahora, dice aquí en Romanos 1:18, perdón, no Romanos 1:18, me adelanté un poco. Juan 10, gracias. Juan 10:14. Juan 10:14, algunos ya están ahí. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y eso es tan importante. Tenemos la iglesia que consiste de todos los creyentes. Algunos dicen es la iglesia universal, ¿ok? Pero sabemos que hay iglesias locales, ¿no? Y estas iglesias locales, en un sentido, son el núcleo, la base de la iglesia universal. Entonces, cada persona, una persona como individuo, no es la iglesia. Hoy aprendimos que la iglesia es una congregación, un grupo de personas que se unen en el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo solo no soy la iglesia, usted solo o sola no es la iglesia, nosotros juntos somos la iglesia. Entonces Jesús hablaba de, obviamente, cristianos, creyentes, judíos, pero también hablaba de otro rebaño que no eran judíos, que eran ¿qué? Gentiles, nosotros. Él murió por los judíos, eso está bien claro, pero también murió por los no judíos. Él murió, dice Juan 3:16, por el mundo entero, porque Él amó y Dios amaba ¿a quién? A todo el mundo. Ahora, a veces cuando uno es más joven en la fe, entonces hay un problema entre una congregación y la otra. Empiezan a comparar varias cosas. Comparan el pastor, comparan el edificio, comparan la cantidad de miembros y sinceramente no es saludable. No es saludable. Algo que aprendí hace años. Nosotros no solamente somos ministros el uno al otro aquí, pero en cada lugar donde alguien necesita el amor de Dios, debemos ¿qué? Entregar, repartir el amor de Dios. Yo no solamente soy el pastor aquí en esta iglesia, yo soy un pastor a la persona que necesita un pastor. Usted no es solamente un creyente y un ministro a las personas aquí o en su grupo, usted es un ministro en su trabajo. ¿Cuántos aquí son el único cristiano en su lugar de trabajo? Gloria a Dios, por lo menos hay uno. Por lo menos hay uno. Y la idea es que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, de la playa, del trabajo, de Mickey Mouse también cuando vamos hablando. Somos, ¿qué? Luz y sal en cada lugar. Entonces, esta idea de competir con otras iglesias o comparar, eso no es saludable. No es saludable.
Yo puedo encontrar una persona más flaco que yo, más fuerte que yo, más guapo, mucho más guapo que yo. Pero, ¿qué me ayuda a esa comparación? Nada. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la persona para ministrar a la persona que necesita ser ministrado. Ahora, ya vimos a Juan 10, vamos a ir a Filipenses 2:8. Gálatas, Efesios, Filipenses. Muy rápido. Filipenses 2:8. Y voy a empezar en el versículo 5, Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, noten, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia ¿a quién? A Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí está la buena noticia. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos otra vez la idea de la sumisión de Cristo. Él murió en obediencia al Padre otra vez. Él seguía las instrucciones del Padre y él andaba en los caminos del Padre para cumplir con los propósitos del Padre. ¿Okay? Vamos a seguir, dice aquí. Jesús vive y reina para siempre en un reino santo que durará para siempre. Jesús vive y reina para siempre en un reino que durará para siempre. Ahora, lo que me encanta escuchar es que el reino de nuestro Señor es un reino ¿qué? Eterno. Entonces nosotros siempre vamos a estar con el Señor. ¿Han pensado en eso? Siempre estaremos con el Señor. Ahora vamos a continuar. Jesús es el sustituto por nuestros pecados. Él pagó la pena por completo. Jesús es el sustituto por nuestros pecados. Él pagó la pena por completo. Ahora vamos a ir a Romanos 1. Romanos 1. Después de los evangelios, Hechos, Romanos. Romanos 1. Página 899 en la Biblia de la Iglesia. 899. Romanos 1, 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Y en Romanos 3:23 muchos lo conocen, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a Efesios 1:7. Efesios 1:7, página 940. Efesios 1:7. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad,
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, lo maravilloso de Dios es que nosotros estábamos aquí abajo. Aquí abajo. Y Dios estaba aquí en su gloria. Nosotros tratamos de alcanzar a Dios, pero quedamos ¿qué? Muy corto. Demasiado corto. Entonces Dios extendió su misericordia, ¿ok? Y la conexión era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero me encanta esta palabra, que Dios era rico en misericordia. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo siguiente. Cuando hemos experimentado la riqueza de la misericordia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a compartir con otros. Lo vamos a repartir con otros y vamos a tener una actitud diferente. La persona que no tiene, como mencionó Russell esta mañana, compasión con otros, no conoce las riquezas de la misericordia de Dios. La persona que piensa que ellos no deben ser perdonados, ellos que lo maten, esa persona no entiende la misericordia de Dios. Entonces, en Cristo es como ponerle carne, cuando Él vino a esta tierra, a la misericordia y la compasión de Dios. Porque cuando Jesús estuvo con nosotros, ¿qué hizo? ¿Cómo mostró esta compasión y esta misericordia? ¿Qué hizo el Señor? ¿Sanó? ¿Qué más? ¿Perdonó? ¿Ayudó? ¿Restauró? ¿Ok? Ahora, todo eso muestra ¿qué? El amor y la misericordia de Dios. En cada disciplina que hacemos con nuestros hijos, si no hay amor y misericordia, ¿vamos a equivocarnos, sí o no? Sí. ¿Cuántos aquí su hijo ha hecho algo que le dio pero se le subió la presión? Y lo que querían hacer era algo que no deberíamos mencionar. Pero en el momento, usted se calmó y regresó a su historia pensando, yo era un monguito como este también. Y se tranquilizó. Y a veces pensamos, si Dios me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar a otros. No hay otro remedio, ¿no? Ok, so Jesús es el sustituto por nuestros pecados. Él pagó la pena por completo. Vamos a mirar a Romanos 8:1. Regresando a la mano izquierda, Romanos 8:1. Dice la página 904. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Punto. Ya no hay condenación. Ya somos libres. Ya no tenemos que seguir una lista de reglas como hemos mencionado antes. No tenemos 613 reglas que tenemos que seguir, más los 10 mandamientos. No, tenemos libertad en Cristo para vivir como, ¿qué? Como padre, hijos. ¿Okay? Vamos a regresar a la primera parte, la primera hoja donde está aquí en negro y blanco. Fuimos amados por el Padre, salvados por el Hijo y cambiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar.
Dice aquí, Jesús resucitó del sepulcro al tercer día. Jesús resucitó del sepulcro al tercer día. Y eso vamos a hablar más, obviamente. Estamos llegando casi a Easter, ya en 3 semanas, si no estoy equivocado. Ya Easter está aquí. El día 1 de abril, April Fool's Day, es Easter, ¿ok? Entonces, no olviden. Ahora, vamos a mirar aquí Juan 20, a la mano izquierda, Juan 20, versículo 5. Juan 20, versículos 5 al 10. Déjenme empezar en el versículo, voy a empezar en el versículo 1, así está más claro. Juan 20, 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Jesús dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, hablando de Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras las otras ¿qué? Ok, ahora algunos le dicen a sus hijos, ve, Jesús dobló y hizo las cosas bien y no, seguimos. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró y vio, y ¿qué dice? Creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. Entonces aquí lo que vemos es que, y es bastante interesante, que ellos estaban siguiendo al Señor Jesús, muchos por casi 3 años y medio. Y durante ese tiempo, Pedro, como mencionamos ahorita en el mensaje, él proclamó, él declaró, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero durante todo ese tiempo, ellos creyeron, pero cuando él murió, ya su fe, ¿qué sucedió? Se cayó, ¿no? Y no fue hasta la resurrección que había un avivamiento de su fe y entonces todo cambió. Y como mencionamos en esta mañana, el evento de la resurrección cambió la vida de estas personas, de personas confundidas, sin esperanza, a personas llenas de ¿qué? De esperanza, de vida y con un ánimo y un poder del Espíritu Santo que no podían cerrar la boca de estos hombres y estas mujeres. Ahora, nosotros somos el resultado del mensaje de los discípulos. Nosotros somos el resultado de la proclamación de ellos en todo el mundo. Porque ellos empezaron en Jerusalén, en Judea, en toda esta región, y entonces un día llegó a su país y a nuestro país. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Ahora, Jesús resucitó del sepulcro al tercer día. La diferencia, y ya lo hemos repasado esta mañana, la diferencia entre nuestra fe y la fe de muchos otros
es que nadie tiene la declaración que nosotros tenemos. Que tenemos un Salvador que no está muerto, no está en la tumba, sus huesos no están ahí. Él está, ¿qué? Vivo. Está vivo. Ahora, nuestra esperanza, dice aquí en blanco y negro, nuestra esperanza se encuentra en la resurrección de Jesús. Porque si no hubiera una resurrección, nosotros no estuviéramos aquí. Porque sería como cualquier otro maestro o rabí, no el Hijo de Dios. Ahora, el próximo punto. Jesús es nuestro profeta y sacerdote. Profeta y sacerdote. Creo que hablamos hace 2 semanas que en el Antiguo Testamento habían muchos profetas y algunos reyes y algunos sacerdotes, ¿no? Pero Jesús era ¿qué? Profeta, rey y sacerdote. ¿Ok? La diferencia es que Él mismo dio su vida para nosotros. Ahí es la diferencia. Profeta, sacerdote y también rey. Vamos a mirar a Mateo 17:5. Mateo 17:5. Yo sé que no estoy leyendo toda escritura aquí, pero lo pueden hacer en casa si tienen tiempo esta semana. Mateo 17:5. Y vamos a leerlo empezando en el versículo 1 porque vale la pena. 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti y una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube a una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. En otras palabras, Pedro, cállate. Pedro, Jesús tiene algo que tú debes escuchar. Entonces lo vemos que es profeta, ¿ok? Profeta, rey y también sacerdote. Ahora vamos a ir al próximo. Juan 14:6. Muchos lo conocen. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 14:6. ¿Ok? Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, Jesús, el próximo, es nuestro Rey. Él regresará para conquistar y reinar para siempre. Jesús es nuestro Rey. Él regresará para conquistar y reinar para siempre. Y con esto en mente vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4:13.
Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Está en la página 953. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos, vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Dice: Jesús es nuestro Rey. Él regresará para conquistar y reinar para siempre. Vamos a mirar Apocalipsis 1:7. Creo que eso ya se leyó, pero vamos a mirarlo. Apocalipsis 1:7. Sí, Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Se lamentarán por Él. Sí, amén. Ahora Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice: irán juntos a la guerra contra el Cordero, hablando del Señor Jesús, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y les son fieles, estarán con Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Al final de todo, Jesús va a ser el Rey, el profeta y el sacerdote que va a reinar sobre todo el mundo. Noten aquí, tienen esta hoja. Y esto yo lo encontré en godquestions.org. Es un sitio de web muy bueno. ¿Ok? Aquí pregunta: ¿cuáles son los diferentes nombres y títulos de Jesucristo? Y sinceramente, la explicación que tienen de aquí es una buena explicación. Entonces, ¿por qué crear algo otra vez si a ellos lo han hecho? Vamos a mirar algunos aquí antes de terminar nuestro tiempo juntos. La naturaleza de Cristo. El primero dice: Jesús es la piedra angular. La piedra angular. Ahora, en el templo, pero también en un edificio, la piedra angular era la piedra principal para un edificio. Entonces, cuando uno busca en Google y puede escribir, cornerstone o piedra angular, uno va a ver una piedra grande que en un sentido forma la base principal del edificio. Y la idea es, si uno saca esa piedra, ya eso va a afectar la estabilidad del edificio. Entonces, Jesús, muchas veces empezamos a leer y dice que nosotros somos como unas piedras o bloques en el edificio de Dios.
Bueno, si somos bloques, ¿quién es la piedra angular? Es Cristo. Ok, es Cristo. Ok, segundo, dice primogénito de toda la creación. Ya hemos leído que Jesús fue el primero. Ok, no era el segundo, no era el tercero, era el primero. Él siempre existía. Ok. Número 3 dice cabeza de la iglesia. Ok, y eso es muy importante. Entonces tenemos a Jesús como la cabeza. Y entonces Jesús tiene a personas como pastores para servir a los otros de la iglesia y líderes que empiezan a servir a otros de la iglesia, y esto es algo que nunca para. ¿Ok? Pero lo principal aquí es que Jesús es la cabeza, no el pastor, no el sacerdote, no el líder. Entonces, de la misma forma que Jesús estaba recibiendo direcciones del Padre, nosotros también tenemos que recibir dirección de nuestro Señor. Es lo mismo, es la idea. Por eso, a veces cuando usted escucha, bueno, hemos estado orando y pensamos que vamos a hacer esto durante este tiempo, es porque ya pasamos un tiempo de orar, un tiempo de considerar, y creemos que el Señor nos está dirigiendo a tomar esta decisión. Por ejemplo, ¿cuántos estuvieron aquí cuando cambiamos el nombre de la iglesia? Eso no fue sacar una moneda de 25 y decir, ok, ¿lo cambiamos sí o no? No, ¿era qué? Mucha oración, hablando mucho con líderes, con personas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y al final tenemos el nombre Iglesia Global. Lo interesante para mí es que cada persona con quien yo hablo y le digo el nombre de la iglesia, le encanta el nombre. Le encanta el nombre, porque ellos se sienten ¿qué? Incluidos en ese nombre, la Iglesia Global. Ahora dice, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es santo, sabemos eso, Él es juez, Rey de reyes y Señor de señores, la luz del mundo, Juan 8:12, príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el verbo de Dios, el verbo de vida. En la otra parte dice su posición en la Trinidad, Alfa y Omega, Emmanuel, yo soy, Señor de todos, Dios verdadero, su obra en la tierra, el autor y consumador de nuestra fe, el pan de la vida, el novio, el libertador, el buen pastor, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y la vida, Salvador, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, una tarea, ¿ok? Esta clase es corta, pero al punto. Pero aquí tiene una tarea. Vale la pena ir uno por uno en cada uno de estos. Porque a veces las personas en la calle están confundidos con quién es Jesús. Y si nosotros estamos estudiando lo que dice la Biblia acerca de Jesús, entonces cuando escuchamos algo que no encaja con lo que dice la Biblia, entonces podemos decir, no, lo siento, pero eso no es lo que enseña la Biblia. No de una manera fea, pero podemos decir, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Ahora, yo voy a orar. Si hay alguna pregunta después, podemos compartir preguntas, pero quiero respetar el tiempo. Si alguien tiene que salir, pueden salir después de esto. Y otra vez, todo esto se va a poner en YouTube, así pueden regresar y mirar o escucharlo si ustedes desean. La próxima semana, nos faltan 2 semanas más, y entonces Alberto nos va a ayudar con el libro de Apocalipsis. No se pierdan esa enseñanza. Si no estoy equivocado, él enseña la semana que viene
en la noche. ¿Ok? Vamos a ir al Señor en una palabra de oración. Entonces, si hay algunas preguntas, voy a estar aquí un ratico para ayudarles con las preguntas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, profeta, sacerdote, Rey. Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres el Dios todopoderoso, el principio, el fin, el Dios que está en el presente. Señor, estamos tan agradecidos por tu gran misericordia. Sabemos, Señor, que podemos entender una parte, pero es tan diversa, es tan profunda, Señor, que no creo que hasta llegamos al cielo que vamos a entender todo. Pero gracias, Señor, por tu santa palabra. Tenemos lo suficiente que necesitamos para entender acerca de tu persona, acerca de tu voluntad. Y Señor, en la misma forma que cuando tú estuviste aquí escuchando al Padre, nosotros queremos modelar, Señor, ese mismo patrón en nuestra vida. Queremos diariamente escuchar tu voz, diariamente recibir, regocijar y repartir, Señor, lo que tú quieres para las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por cada persona aquí. Pido, Señor, una bendición especial sobre su familia, sobre su trabajo, Señor, sus hijos, con cada persona que van a estar en contacto esta semana. Señor, que sean sal y luz en su trabajo, en su hogar, en su lugar de influencia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.